Un saludo para todos los que están en la parroquia San Francisco Solano. Un saludo para el Decanato 1, que ha tenido la gentileza de invitar a este siervo inútil para este tema tan actual, que es el tema de la ideología de género. Muchísimas gracias a todas las parroquias del Decanato 1. Un saludo a los párrocos, a los vicarios, a todos los feligreses, catequistas, agentes pastorales del Decanato 1. Vamos a empezar con una oración. Siempre tenemos que empezar todo poniéndonos en la presencia de Dios. Vamos a rezar juntos la oración que el Papa Francisco ha compuesto a la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Pongamos esta charla en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, también para los que están siguiendo esta charla a través del Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a desarrollar este tema, ideología de género. Para ello he presentado un PowerPoint, lo he preparado tratando de explicar de la manera más sencilla posible lo que es la ideología de género, que es un ataque frontal a la persona humana, al matrimonio y a la familia. Esto que quede claro. Vamos a preguntarnos qué es una ideología. Es una corriente de pensamiento que presenta un conjunto de ideas que, relacionadas entre sí, pretenden imponerse como dominantes. Todo el conjunto de ideas es una gran mentira. Toda ideología daña a la persona humana. Queridos hermanos, estamos hablando de la ideología de género y tenemos que preguntarnos qué es una ideología. Por ahí hay que empezar. ¿Qué es una ideología? Toda ideología es un pensamiento, por eso hay ideólogos, de tal manera que estamos hablando de un conjunto de ideas, un paquete de ideas que quieren imponerse en la sociedad, y todo este conjunto de ideas es presentado de una forma muy bonita. El papel de regalo atrae, pero en el fondo hay una gran mentira. Toda ideología daña a la persona humana. Primera enseñanza. Porque toda ideología siempre contiene una gran mentira, que se presenta con apariencia de verdad. Toda ideología
se presenta como salvadora, pero no salva al hombre. El único que salva al hombre es Jesucristo. Nosotros seguimos a Cristo, no seguimos ninguna ideología. El único que salva es Cristo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que desenmascarar siempre a las ideologías. ¿Qué ideologías se han dado en los últimos siglos? Son muchas. Aquí solamente presento algunas. El comunismo, el nazismo, el liberalismo, es decir, el capital descontrolado, el capitalismo descontrolado, el nihilismo, el hedonismo, el relativismo. Estamos hablando de ideologías que se han dado en los últimos siglos y algunas de ellas, desgraciadamente, todavía presentes. Las ideologías, repito, hacen daño. Todas las ideologías tienen siempre un hilo conductor. Toda ideología tiene su hilo conductor, su propuesta salvadora, sabiendo que no van a salvar al hombre, pero se presentan como salvadoras. Por ejemplo, el comunismo tiene como hilo conductor la lucha de clases como un medio para una sociedad sin clases. Ya sabemos, basta ver lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, que no existe el paraíso comunista. El comunismo, decía Pío XI, es intrínsecamente perverso, porque el comunismo es ateo y suscita siempre la persecución contra la iglesia. Lo estamos contemplando con dolor en Nicaragua y tenemos que rezar por nuestros hermanos de Nicaragua, perseguidos por la dictadura comunista. El comunismo pretende el paraíso en la tierra. Y ya sabemos muy bien que los que viven como ricos en un país comunista son los del Partido Comunista. Las malas lenguas dicen que Adán y Eva fueron comunistas porque estaban desnudos, no tenían zapatos, no podían comer manzanas y encima les decía que estaban en el paraíso. El paraíso comunista es una gran mentira. El nazismo es una ideología. Hitler es uno de los grandes genocidas de la historia. ¿Cuánto daño hizo el nazismo? Una ideología que propone la primacía de una raza. Por eso, queridos hermanos, cuando se impone en una sociedad una ideología, se daña siempre la dignidad de la persona humana. El liberalismo también es una ideología. Está conectada con el capitalismo descontrolado que propone la total libertad del mercado, y entonces los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. Tenemos las grandes desigualdades, que luego es el caldo de cultivo para el comunismo. El capitalismo descontrolado también es una ideología, porque propone la idolatría del dinero. El nihilismo es una ideología. ¿Qué es el nihilismo? Enseñar que nada hay relevante en la vida y, por lo tanto, aprovecha lo mejor que puedas esta vida porque luego no hay nada. Nihil significa nada en latín. Nihilismo significa que no hay nada relevante en la vida. Pásalo bien. Vive la vida. Si no, la vida te vive. Seguramente le suena a una artista muy famosa. Pásalo bien. Eso es lo propio del nihilismo. El hedonismo es una ideología que dice que el placer es lo máximo. Busca el placer, sobre todo de tipo sexual. Y eso es lo que está pasando ahora en la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad sexólatra. Todo es sexo.
El hedonismo es una ideología nefasta, porque animaliza al hombre. Coloca el placer como máximo valor. El relativismo es también una ideología que propone que no existen verdades objetivas, cada uno tiene su verdad y cada uno debe hacer con su vida lo que le da la gana. El relativismo es nefasto, porque si cada uno tiene su verdad y cada uno hace con su vida lo que le da la gana, tenemos el caos moral. Si mi verdad es que está bien abortar, ¿quién me detiene? Si mi verdad es que está bien asesinar a un niño de 1 año, ¿quién me detiene? El relativismo, decía Benedicto XVI, trae consigo la dictadura de la mentira. Porque si cada uno tiene su verdad, la verdad no existe. Aquí les he puesto algunas ideologías y como se pueden dar cuenta, todas nefastas. Se pueden dar cuenta que todas han sido nefastas para la vida del ser humano y por eso nosotros no podemos aprobar ningún tipo de ideologías. Vamos ahora a la ideología de género. ¿Qué es género? Género es una convención de lenguaje por el cual se califica un ser como masculino, femenino y neutro. En el género tenemos masculino, femenino y neutro. El género es una convención del lenguaje. Y el género puede ser masculino, femenino y neutro. Cuando nosotros hemos estudiado lengua, seguramente hemos aprendido lo que es el género. El género puede ser o masculino, o femenino, o neutro. ¿El uso del género hace referencia a la sexualidad? No. Y ese es el gran problema. Que género en realidad no se puede aplicar a la persona humana, porque no hay persona humana neutra. El ser humano existe o como varón o como mujer. No existe persona humana neutra. Por eso, el uso del género no se puede aplicar a la sexualidad. Es una convención propia de una lengua. Y el género va cambiando incluso con el lenguaje. Por ejemplo, la palabra sangre. La sangre para nosotros es femenino. Pero si vas a Inglaterra o Estados Unidos, the blood, ya la sangre pasa a ser masculino. The blood, masculino. Con lo cual, fíjense, el género cambia de acuerdo también a la lengua. En cambio, la sexualidad no puede cambiar. O eres varón o eres mujer. Si eres varón, tienes cromosomas XY. Si eres mujer, tienes cromosomas XX. No se puede aplicar género a la persona humana. Y esto, por favor, reténganlo. El género es una convención propia de una lengua. No se puede aplicar género a la persona humana, porque no hay persona humana neutra. No existen neutros, no existen indeterminados. Se nace o como varón o como mujer. Pasemos ahora a explicar qué es la ideología de género. Es el conjunto de ideas que pretenden imponerse en la sociedad y por la cual se postula que cada ser humano elige su género independientemente de su sexo. El género es lo importante y no el sexo biológico. Les explico. Tú puedes nacer varón, pero tú te sientes mujer y aunque tengas genitales masculinos, lo importante es que te sientes mujer y por eso tu género es femenino. Y eso es lo fundamental, que tu género es femenino, aunque tu sexualidad, biológicamente hablando, sea masculina.
entonces tenemos el caos, porque se deja de lado la realidad, la biología, para dar prioridad a algo que es subjetivo, cómo me siento, o lo que yo decido es lo importante, independientemente de mi realidad biológica y fisiológica. Por lo tanto, en la ideología de género, lo importante, como su nombre lo indica, es el género y no el sexo biológico. Y por eso los que proponen la ideología de género tienen una estrategia: confundir a los niños y adolescentes. Una estrategia diabólica, porque en muchos lugares a los varoncitos, a los niños, se les dice: pónganse zapatos de mujeres. ¿Cómo se sienten? Si te sientes bien, piénsalo. Fíjense cómo pervierten. Piénsenlo. De repente ustedes no son varoncitos. De repente su género es femenino. Esto, queridos hermanos, está pasando. Nosotros no podemos permitir esto. Se está pervirtiendo a los niños y adolescentes, confundiendo su identidad sexual. ¿Cuál es la raíz de la ideología de género? Es la filosofía marxista. La ideología de género es un neomarxismo. ¿Por qué? Me explico. Porque el marxismo opone para buscar una supuesta igualdad. Hay que oponer a los ricos y a los pobres. Hay que luchar entre clases para buscar un Estado sin clases, una sociedad sin clases. Es propio del marxismo, repito, la confrontación para buscar una supuesta igualdad. Entonces, el neomarxismo busca oponer la mujer contra el varón, por eso el feminismo, y oponer los homosexuales contra los heterosexuales. Hay que proponer la lucha, el enfrentamiento. Y en el fondo, por eso, de la ideología de género está la filosofía marxista o neomarxista, si quieres. Es una nueva forma de presentar el marxismo, oponer la lucha. Y por eso tenemos la agenda LGTB, que lucha por sus derechos, que lucha para que se reconozcan uniones que son inmorales. Y esto trae consigo la formación de lobbies, de grupos que tienen mucho dinero, grupos que van a influir mucho en la sociedad y de hecho están influyendo para comenzar a promover la ideología de género. Se comienza también a presentar a estos lobbies, a estos grupos de personas que tienen la orientación homosexual como grupos que son descartados, se victimizan, y todo esto es una estrategia para imponer la ideología de género. Porque la ideología de género se presenta como salvadora, y eso es lo atractivo de las mujeres oprimidas, como salvadora de los homosexuales que la pasan mal. Queridos hermanos, la Iglesia defiende la dignidad de la mujer. Para erradicar el machismo no se necesita promover la ideología de género. Y la Iglesia no es homofóbica. Lean el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, como veremos, señala que hay que respetar a la persona homosexual. Pero al mismo tiempo, hay que decirlo, las relaciones homosexuales son desordenadas. Y eso no significa ir en contra de los homosexuales. Al contrario, es decirle a una persona homosexual: no vivas desordenadamente, eso te hace daño. La ideología de género hace que se piense equivocadamente que si se impone esta ideología ya no van a haber maltratos contra la mujer y ya no van a haber ni insultos ni humillaciones contra las personas homosexuales. Esa es la estrategia que usa la ideología de género. La mal llamada teoría del género es una ideología
La ideología más dañina de la historia, porque si lograra imponerse, destruiría el ser humano en su núcleo más íntimo. Dice este escritor, Jorge Scala, que es un escritor que ha redactado un libro, que si tienen ustedes tiempo deberían leerlo, y que es un libro sobre la ideología de género. Este autor señala que si se lograra imponer la ideología de género, estamos ante la destrucción del ser humano, porque la ideología de género ataca el matrimonio, que es entre varón y mujer. Si se ataca el matrimonio, se ataca a la familia. Si se ataca a la familia, se ataca al ser humano. ¿Cuáles son los puntos básicos de la ideología de género? La ruptura entre sexo y género, la absoluta autonomía del ser humano para construir su género, validez de todo tipo de relaciones sexuales, ataque frontal a la desigualdad objetiva entre varón y mujer. Vamos a explicar esto para que se pueda entender cuáles son los puntos básicos de la ideología de género. La ruptura entre sexo y género. La absoluta autonomía del ser humano para construir su género. Validez de todo tipo de relaciones sexuales. Todo vale. Ataque frontal a la desigualdad objetiva entre varón y mujer. Ahora vamos a analizar esto que estamos señalando. ¿A qué nos referimos con ruptura entre sexo y género? Ya lo hemos dicho. El sexo biológico es aquello con lo que nacemos. Naces o varón o mujer. Aquí no hay café con leche. El género se construye de forma autónoma, depende de nosotros. También se llama sexo social. Es decir, yo puedo tener un sexo biológico masculino, pero puedo elegir un género femenino. Y eso es lo que importa, el género, no el sexo biológico. Entonces tenemos la ruptura entre sexo y género. Repito, la ideología de género hace una ruptura. Una cosa es el sexo con el que naces y otra cosa el género. Tú decides el género. Tú decides. Puedes tener genitales femeninos, pero si tú te sientes varón, lo importante es tu género. Vamos con el segundo punto. ¿A qué llamamos absoluta autonomía para construir el género? Hay una visión errada de la libertad humana. Y esta visión errada de la libertad humana lleva a señalar que cada uno libremente debe elegir el género que quiera. Es decir, tú eres libre para elegir tu género y nadie tiene que meterse con lo que tú has decidido. Pobre de aquel que se meta contigo. Por lo tanto, es una libertad contra la naturaleza, es una libertad contra natura. Porque lo importante no es el sexo biológico, sino el género. Por eso, queridos hermanos, Benedicto XVI y el Papa Francisco, cuando hablan de la ideología de género, dicen que es una rebelión contra el Creador. Sí, es una rebelión contra el Creador. Yo ejerzo mi libertad contra lo que Dios ha creado. Dios me ha creado como varón o como mujer, pero a mí no me da la gana de reconocer eso. Yo soy libre para rechazar el plan de Dios sobre mí. Y cuidado que alguien se meta conmigo porque inmediatamente vienen las etiquetas. Eres un homofóbico, eres un medieval, eres un intolerante, etcétera, etcétera. La ideología de género promueve un libertinaje. No promueve la verdadera libertad. Repito, la ideología de género promueve el libertinaje, no la verdadera libertad. Tercer punto. ¿A qué llamamos validez de todo tipo de relaciones sexuales? Esto es consecuencia de que cada uno elige su género. Si cada uno elige su género, que cada uno vea la forma de ejercitar su género. Es decir, todo vale. Dado que lo importante es
el género, el sexo libremente elegido, todas las relaciones libremente elegidas son correctas. Es decir, para que algo sea correcto, tiene que ser libremente elegido. En síntesis, la relación entre varón y mujer es una alternativa de las múltiples opciones libres. Aquí todo vale. Lo importante es que tú lo elijas. Si tú has elegido, siendo varón, meterte con otro varón, eso está bien porque tú lo has elegido. Si tú eres mujer y quieres meterte con otra mujer, eso está bien porque tú lo has elegido. Es tu opción, palabra mágica de la ideología de género. Todo vale. Dado que tú libremente eliges tu género, tú también libremente eliges tu pareja sexual. Con lo cual, hermanos, estamos ante la gran promiscuidad sexual. Todo vale. Y eso se está enseñando a los niños y adolescentes. Queridos hermanos, no podemos permitir que esto se enseñe en los colegios. Se está pervirtiendo a los niños y a los adolescentes. Se les presenta alternativas para ejercitar su sexualidad. Todo vale. La validez de todo tipo de relaciones sexuales, ¿a qué lleva? A aceptar todas las combinaciones posibles de relaciones entre géneros. Varón y mujer, varón con varón, mujer con mujer, la poligamia, la poliandría, es decir, una mujer y varios hombres, las relaciones esporádicas entre diferentes sexos o con el mismo sexo, intercambio de parejas, varón con menor, mujer con menor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya estamos llegando al caso, hermanos, de que se quiere incluso señalar como una buena relación la que se puede tener con un animal. Sí, no se escandalicen, pero eso está pasando ya en algunos lugares del mundo. Estamos tocando fondo. La ideología de género es perversa. Y se maquilla con el enfoque del género. Esa es la forma maquillada en que se presenta. Como ideología suena ya feo, ahora se presenta como enfoque de género. Y es lo mismo. Es la misma chola con diferente pollera, por no decir otra palabra, para que me entienda. Dice Scala, este autor que les recomiendo que lean en su libro Ideología del Género, todas las relaciones genitales libres, por el solo hecho de haber sido voluntarias, serían moralmente buenas y deberían ser lícitas para la sociedad y las autoridades públicas. Es decir, que los partidarios de la ideología de género quieren que se legisle aprobando el todo vale. Y esto ya en muchos países está pasando. Por ejemplo, cuando se aprueba la unión civil entre personas del mismo sexo, todo esto ha sido promovido por un fuerte grupo de presión, lobbies, que están a favor de la ideología de género. ¿A qué llamamos ataque frontal a las desigualdades entre varón y mujer? La ideología de género, dado que tiene raíz marxista, sataniza la desigualdad. No se olviden que el marxismo es la lucha de contrarios para lograr una supuesta igualdad y sabemos que esa igualdad no existe, porque somos diferentes. El varón y la mujer son diferentes. El varón y la mujer tienen la misma dignidad. El varón y la mujer, los dos son imagen y semejanza de Dios, pero son diferentes. Somos diferentes. Y eso no es malo. El varón piensa como varón, tiene psicología de varón, tiene cuerpo de varón, tiene fuerza de varón. La mujer tiene psicología de mujer, cuerpo de mujer, afectividad de mujer, fuerza de mujer. Somos diferentes y complementarios. Por eso se habla de mi media naranja. Pero la ideología de género sataniza las desigualdades como si las desigualdades físicas, psicológicas, afectivas entre el varón y la mujer sean algo malo. Y no son malas las diferencias, porque somos diferentes.
La ideología de género rechaza las diferencias sexuales. Por eso, la ideología de género no quiere que se use sexo, sino género. Con eso se iguala todo. El varón y la mujer son diferentes. Por ejemplo, está comprobado científicamente que el varón en el día habla más o menos 2.500 palabras, la mujer 7.000. Así somos. Por eso hay problemas en el matrimonio, porque el hombre llega a su casa y habló las 2.500 palabras, la mujer todavía le queda bastante por hablar. Y por eso el esposo tiene que tener la paciencia de escuchar a su esposa, porque la mujer habla más. Así somos. Así somos. Y eso no es ningún problema. Al contrario, gracias a que hay diferenciación sexual, hay complementariedad. Vamos ahora a las estrategias que usa la ideología de género. Tenemos 4 estrategias que es bueno conocer. Manipulación del lenguaje, copar los medios de comunicación, bombardear a la gente mostrando sus beneficios, usar siempre el sentimiento de la compasión. Esta es la estrategia que hace que la ideología de género haya avanzado tanto. Manipulación del lenguaje, copar los medios de comunicación, bombardear a la gente mostrando sus beneficios, usar siempre el sentimiento de la compasión. Y por eso nosotros no podemos caer en las garras de esta estrategia. Hay que estar atentos. ¿Qué significa manipular el lenguaje? Se van acuñando términos ambiguos. Género ya es ambiguo. Ya les he dicho que género no se puede aplicar a la persona porque no hay persona neutra, pero ya han logrado imponer esta palabra, género. Opción sexual, expresión mágica, tu opción sexual. Si tu opción sexual es que siendo varón tienes relaciones con otro varón, eso está bien, es tu opción sexual. Igualdad sexual es otra palabra o expresión ambigua, porque repito, el varón y la mujer son diferentes. Tienen igual dignidad, por eso no al machismo y no al feminismo. Matrimonio homosexual, eso es un absurdo, eso es como decir círculo cuadrado, porque la palabra matrimonio viene de 2 palabras que están en latín, mater y munus. Mater significa madre y munus oficio. Por lo tanto, la palabra matrimonio tiene que ver con la transmisión de la vida. Entre 2 varones no hay transmisión de la vida. Entre 2 mujeres no hay transmisión de la vida. Por eso no se puede hablar de matrimonio homosexual. Es un absurdo, pero ya se ha impuesto esa frase. Vamos a luchar para que se legisle en favor del matrimonio homosexual. Es una frase ambigua y errada, diría yo, más que ambigua. Interrupción del embarazo. Eso se llama aborto, sin anestesia, aborto. El aborto es un pecado grave, pero se suaviza con interrupción del embarazo. No es interrupción del embarazo porque se está asesinando a un ser humano. Y cuando se le quita la vida a un ser humano, luego no se puede continuar con esa vida. No es interrumpir la vida, es quitarle la vida. Exploración sexual. Eso se llama masturbación y es pecado. Pero se utiliza la frase ambigua, exploración sexual. Hay que enseñarle a los niños a conocer su sexualidad mediante la exploración sexual, con lo cual se pervierte a los niños difundiendo la masturbación. Derechos sexuales y reproductivos. Eso, diciéndolo claro, es repartir preservativos. Pero no se dice eso porque suena fuerte. No, vamos a cuidar los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que se hace es ensuciar a los niños y adolescentes hablándoles de los preservativos. Y la homofobia, palabrita que inmediatamente te lanzan
los partidarios de la ideología de género cuando tú dices que las relaciones homosexuales son antinaturales. Esa palabra es como la piedra que te lanzan. Tú eres un cura homofóbico porque has dicho que las relaciones homosexuales son pecado y son antinaturales. Sí, hay que decirlo con claridad y no tener miedo. Al mismo tiempo hay que decir que Dios ama a todos, Dios ama al heterosexual y ama al homosexual. Se respeta a la persona, pero las relaciones homosexuales son antinaturales, son pecado. Decía San Pío X, el mal, aunque lo haga todo el mundo, siempre es mal. Y el bien, aunque no lo haga nadie, siempre es un bien. Por lo tanto, al pan, pan, al vino, vino. Decir las cosas claras. Si nosotros usamos un lenguaje ambiguo, hacemos daño. Y hoy en día tenemos el bendito lenguaje inclusivo, que se ha metido por todo lado. Y que dicen los grandes lingüistas es una guachafería. Es que el lenguaje tiene sus reglas. Cuando yo digo todos, ya son todos, varones y mujeres. En muchos lugares se usa todos, todas, todes, para hablar de los neutros. Hermanos, hermanas, hermanes. Eso es una guachafería. Imagínense ustedes que yo les digo, en la época de los romanos y romanas, se llevaban a los cristianos y cristianas al circo romano y circo romana para que fueran comidos y comidas por los leones y las leonas. Oye, eso es una guachafería. ¿Qué estrategia usa la ideología del género? Estamos viendo ahora el tercer punto. Bombardear a la gente mostrando sus beneficios. Vamos a ver ahora eso de bombardear. ¿Qué significa bombardear? Que todos los días te están metiendo los beneficios de la ideología de género. Y lo estamos viendo incluso en los dibujos animados, en películas para niños. Ya están saliendo parejitas homosexuales que además son modélicas. La ideología de género está realizando todos los días una constante campaña para mostrar sus beneficios. Para ello se apoya en hechos objetivos. Es decir, hay hechos que son objetivos y que nadie discute. El maltrato a la mujer. Estamos en un país machista y hay que erradicar el machismo del Perú. El machismo es una vergüenza. Nada de machismo. Pero la solución al machismo no es la ideología de género. La ideología de género se aprovecha de eso para decir, cuando se imponga esta ideología, ya no van a haber mujeres maltratadas. Mentira. Supuestamente todos los problemas que hay en las relaciones de pareja van a acabar con la ideología de género. Estamos sometidos a un gran bombardeo a través de la televisión, a través de la música, a través de las películas, incluso los personajes que son referentes en el espectáculo, por ejemplo, ahora ya en un gran porcentaje se declaran homosexuales practicantes. Y todo eso tiene su efecto. Sabemos aquí en el Perú de personajes públicos que tienen un gran rating en sus programas, que se declaran homosexuales practicantes y que además muchos de ellos con orgullo muestran que han tenido hijos a través de fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Todo eso influye. ¿Qué significa usar el sentimentalismo? Presenta los casos de personas con desorientaciones sexuales como víctimas de discriminación. Es verdad que pueden haber casos donde las personas homosexuales se han sentido marginadas, humilladas e insultadas. Y eso, queridos hermanos, hay que erradicar. Hay que erradicar el maltrato a las personas homosexuales. Son personas y es un pecado
insultar a una persona por ser homosexual. Aquí yo no estoy hablando de las personas homosexuales, estoy hablando de las relaciones homosexuales. Por eso erradiquemos todo tipo de insultos, humillaciones, maltratos a las personas por su orientación sexual. Eso que quede claro. Pero la ideología de género se apoya mucho en el hecho de que los homosexuales todos son discriminados y además presenta a las parejas homosexuales como modélicas, es decir, que todo funciona en una pareja homosexual. En esas parejas no hay peleas, en cambio las parejas heterosexuales a cada rato se pelean, ¿no? Y los argumentos es si se aman, si son felices, no los rechacemos. Todo esto toca el tema del sentimiento. Por eso hay un gran sentimentalismo. Pero, ¿qué podemos decir? Tenemos que decir que sin verdad no hay caridad. Sin verdad no hay caridad. Y la verdad es que el ser humano es o varón o mujer. Y la verdad es que el matrimonio es entre varón y mujer. Y la verdad es que la transmisión de la vida implica un varón y una mujer. Y la verdad es que las relaciones homosexuales son antinaturales. Esa es la verdad. No puede haber caridad ahí donde no hay verdad. Las relaciones homosexuales o las relaciones desordenadas hacen daño. No solamente ofenden a Dios, que es lo más grave, también hacen daño a la persona. Discúlpenme que ponga este ejemplo, pero una vez una persona le dijo a un sacerdote, ¿por qué la iglesia tiene que condenar las relaciones homosexuales? ¿Qué tiene que meterse la iglesia? Si esa persona quiere tener relaciones homosexuales, ¿qué se tiene que meter la iglesia? Y este sacerdote le dice, ¿tú tomarías la sopa por el oído? No, ¿cómo voy a tomar la sopa por el oído? Se me infecta. Ah, pero si te da la gana tomar la sopa por el oído, toma pues la sopa por el oído. No, pues se me infecta. Pues no se trata de hacer lo que te da la gana. Hay que respetar también la naturaleza. Yo no puedo tomar la sopa por el oído. Se me infecta. Las relaciones homosexuales son antinaturales. Al final terminan haciendo daño a la persona. ¿Qué consecuencias trae la ideología de género? Dado que cada uno construye su verdadero sexo, el género, la sexualidad queda sujeta a lo que yo decido. Todos los tipos de relaciones sexuales son, por lo tanto, lícitas. La ideología de género destruye directamente el matrimonio y la familia y en definitiva se destruye la sociedad, lo cual ya hemos dicho y hemos adelantado que si se lograra imponer esta ideología estamos hablando de la destrucción del ser humano. Si todo vale, entonces estamos en el caos moral. Si ya no se reconoce que el matrimonio es entre varón y mujer, sino que puede haber matrimonio entre dos varones, incluso se habla hasta de 3 varones, imagínense ustedes, y quieren, para colmo, adoptar niños, ¿cómo va a ser la educación de esos niños? Estamos en la destrucción del matrimonio y de la familia, en la destrucción de la humanidad. ¿Cómo contrarrestar la ideología de género? Número 1, una educación sexual adecuada. Esto exige que los padres de familia asuman su responsabilidad. Queridos padres de familia, ustedes son los responsables de educar a sus hijos. Ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. Ustedes son los primeros evangelizadores de sus hijos. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos una adecuada educación sexual, conforme a lo que enseña la iglesia. La sexualidad es un don de Dios. Dios nos ha creado como varón o como mujer. Tenemos que educar a los niños, a los adolescentes, mostrándoles el valor sagrado de la sexualidad. La sexualidad no está para hacer con ella lo que nos da la gana. No somos juguetes de nuestros impulsos sexuales. Por eso es fundamental inculcar la virtud de la castidad. Se necesita un trabajo conjunto, padres de familia, colegios, parroquias, etc. Y por eso felicito que ustedes del Decanato 1 tengan estas charlas. Todos tenemos que estar unidos en contrarrestar la ideología de género.
Todos tenemos que estar unidos en el bien, en la verdad. Y hay que acompañar a las personas homosexuales y con otras desorientaciones. Esto también es importante. No se trata solamente de decir las relaciones homosexuales son pecado y son antinaturales, que hay que decirlo. También tenemos que acompañar a las personas homosexuales y con otras desorientaciones. La iglesia es madre. Dice el Papa Francisco que la iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla. Y un hospital de campaña acoge a todos los heridos. La iglesia acoge a todos, pero para mostrarles la verdad. La verdad nos hará libres, dice Jesús, Juan 8:32. ¿A qué llamamos educación sexual adecuada? Cuando damos una visión correcta de la sexualidad, cuando mostramos que el ser humano existe o como varón o como mujer, cuando mostramos que la sexualidad es una dimensión de la persona humana, cuando mostramos que la complementariedad sexual es necesaria, no hay que oponer al varón contra la mujer y a la mujer contra el varón. No se trata de oponer sexos, no se trata de una lucha de sexos como quiere el feminismo. Se trata de buscar una complementariedad. Y por supuesto enseñar la castidad que pone orden en la sexualidad. Y hay que cuidar lo que ven los niños, lo que ven los adolescentes. Hay mucha pornografía hoy en día. Padres de familia, cuiden lo que sus hijos ven. No es correcto que sus hijos tengan un televisor en sus cuartos o una computadora en sus cuartos o que estén todo el día con el celular. Ustedes tienen que saber qué ven sus hijos, qué amistades tienen. Repito, ¿a qué llamamos educación sexual adecuada? ¿A una visión correcta de la sexualidad? A mostrar que somos seres sexuados, existimos o como varón o como mujer. Mostrar que la sexualidad es una dimensión de la persona. Y lo que haga con mi sexualidad me afecta, porque es una dimensión de la persona. Mostrar que la complementariedad sexual es necesaria y tiene que haber un respeto hacia el otro, un respeto a la mujer. No es un objeto sexual la mujer. La castidad pone orden en la sexualidad. La castidad es para todos. Los esposos tienen que vivir la castidad matrimonial, viviendo las propiedades del matrimonio, la unidad y la indisolubilidad, uno con una hasta que la muerte los separe, y viviendo los fines del matrimonio, que es el bien mutuo y la transmisión de la vida. Todos estamos llamados a vivir la castidad. ¿A qué llamamos trabajo conjunto? Urge que padres de familia, educadores, consagrados, sacerdotes, cada uno en su sitio, colaboren para mostrar las aberraciones de la ideología de género. Debemos hablar un mismo lenguaje sin ambigüedades. El matrimonio es entre varón y mujer. Todos en la iglesia deberíamos hablar el mismo lenguaje, y a veces pasa, y esto es una autocrítica, que escuchamos dentro de la misma iglesia gente que es partidaria de la ideología de género. Parece que no se han enterado de lo nefasto que es esta ideología. He escuchado incluso a alguien decir que no hay que condenar las marchas del orgullo gay. ¿Qué? ¿No se debe condenar el pecado? Sí se tiene que condenar el pecado. Jesús nuestro Señor es misericordioso, es infinitamente misericordioso, pero Jesús también es exigente. Y Jesús habló con claridad también de la gravedad del pecado. Entonces hay que hablar. Repito, se respeta a la persona, pero cuando yo veo que algo está mal, uno dice, ¿eso está mal? ¿Qué es eso de orgullo gay? ¿Es hacer orgullo del pecado? ¿Tú harías una marcha por el orgullo de la corrupción? ¿El orgullo de la fornicación? ¿El orgullo del adulterio? ¿El orgullo de robar? No se hace marchas para mostrar el orgullo del pecado. Hacemos marchas para mostrar la belleza de la vida matrimonial, la belleza de la familia, la belleza
de vivir la caridad, la misericordia con los pobres, por ejemplo. De eso sí se pueden hacer marchas. De lo bueno se hacen marchas, no de lo malo. ¿Cómo tratar a las personas homosexuales o con orientaciones diversas? Todos merecen un profundo respeto. Por favor, hay que respetar a todos. No se debe maltratar ni humillar. Es necesario acompañar espiritual y psicológicamente a las personas homosexuales o con otras orientaciones. No olvidar que la iglesia es madre. Yo como sacerdote, como párroco, escucho también cuando viene un padre de familia, una madre de familia, y me dice que su hijo o su hija le ha dicho que es homosexual. Un gran porcentaje de los casos no es que sean homosexuales, es que los chicos están confundidos. Un adolescente está desarrollando su sexualidad. Está en una etapa de cambios. Y si todo el día le meten en la cabeza que puede tener un género diferente a su sexo biológico, lo confunden. Y muchas veces piensa que es homosexual cuando no es homosexual. En algunos casos sí hay orientaciones homosexuales, pero si se hace un acompañamiento espiritual y psicológico, y todo esto con mucho cariño, muchas veces también se logra reorientar a la persona homosexual. Y esto, por si acaso, genera una rabia a todos estos lobbies que difunden la ideología de género. No les gusta que se diga que sí se puede reorientar la sexualidad de una persona homosexual. Hay grupos de homosexuales católicos que practican la castidad y que están en contra de la ideología de género. Hay personas homosexuales que llevan una vida limpia, que son de misa diaria, de confesión frecuente, hacen sus deberes de cada día con alegría. Las personas homosexuales también están llamadas a la santidad, y eso no se dice. Se piensa que ser homosexual es igual a ser promiscuo. No. El hecho de que una persona sea homosexual no significa que está condenada a la promiscuidad, al contrario, está llamada a la santidad. Dice la Iglesia, número 2358 del Catecismo. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Repito, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La Iglesia pide a las personas homosexuales que se den cuenta que están llamadas a la santidad y que las dificultades, los sufrimientos que aparecen en su camino sean cruces que ellos tienen que unir a la cruz de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Esta es la propuesta de la Iglesia, esta es la propuesta del Evangelio. Esta no es la propuesta del mundo para las personas homosexuales. La propuesta del mundo es la ideología de género, que pervierte, que trae aberraciones. La propuesta del Evangelio, la propuesta de la Iglesia es decirle a las personas homosexuales que sigan a Cristo con una vida limpia. Y si es posible llevar una vida limpia, así como el heterosexual tiene que vivir la castidad, lo mismo la persona homosexual.
porque las personas homosexuales no son personas de segunda categoría. Todos están llamados a la santidad. Bien, vamos terminando. Algunos ya se están despertando. Gracias a Dios que no han roncado y no han despertado a los otros. La ideología de género, como toda ideología, es nociva para el hombre. Es urgente contrarrestar esta ideología. Urge formar a niños y jóvenes sobre el valor de la sexualidad. La sexualidad tiene un valor sagrado. No somos animalitos. Defendamos el matrimonio y la familia. Tenemos que defender el valor sagrado del matrimonio y el valor sagrado de la familia. No nos olvidemos de los bienes innegociables. Hermanos, hay unos bienes innegociables. La vida es innegociable, no al aborto. El matrimonio es innegociable. El matrimonio es entre varón y mujer, no a la unión entre personas del mismo sexo. La familia es innegociable. Por eso con mi familia no te metas, con mis hijos no te metas. El derecho de los padres de familia por educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas es un bien innegociable. Tú eres católico, no dejes que perviertan a tus hijos. Y los derechos de los trabajadores también es un bien innegociable, no a la explotación. Hay unos bienes que son innegociables, que no podemos ceder ni un centímetro. Queridos hermanos, hasta aquí la charla. No sé si hay algunas preguntas. Veo ahí que están en el auditorio de la parroquia San Francisco Solano. Si hay alguna pregunta, ahora o nunca. Podrían acercarse a la pantalla si hay preguntas, porque si preguntan desde su sitio, el que desee preguntar, aquí no se escucha muy bien. Sí, pueden acercarse, por favor, a la pantalla si hay preguntas, porque yo no escucho bien, hay mucho eco en el auditorio y sería bueno que se acercaran si es que hay preguntas o alguna observación, algún comentario. Buenas noches. La pregunta es, padre, a nosotros, por decir, claro, cuando nosotros siempre salimos a defender lo que es la verdad de Jesucristo, ¿no? A la familia, defendemos la familia, defendemos Perdón, ¿me podría traducir la pregunta que ha llegado un poco cortada? De repente la hermana se puede sentar ahí y desde ahí preguntar. Esperamos un momento a que retorne la señal del decanato 1. Hay un grupo de personas del decanato 1 que están siguiendo la charla en la parroquia San Francisco Solano y ahorita parece que se les ha ido el internet y van a volver a conectarse. En síntesis, hermanos, nosotros no debemos aceptar la ideología de género porque el ser humano existe o como varón o como mujer. No se puede aplicar género al ser humano, porque el género es masculino, femenino y neutro, y no hay personas humanas neutras. No existe una persona humana neutra. O eres varón
tienes cromosomas XY, o eres mujer, tienes cromosomas XX. Otra vez hemos vuelto, han vuelto del más allá al más acá. La pregunta, pueden lanzar la pregunta. Sí. Aquí hay una pregunta en el Facebook. Padre, como jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a que las personas que tienen otro entendimiento encuentren todo lo que usted nos ha dicho sin poder perder la tolerancia? Bueno, en primer lugar, hay que evangelizar siempre con el testimonio, que nos vean alegres, serviciales, y se hace el apostolado de la amistad. Uno, a través de la cercanía, va comunicando la verdad. Y uno comunica la verdad sobre todo con nuestra propia vida, pero también dejando las cosas claras, enseñando la verdad sin ambigüedades, y al final la verdad termina imponiéndose. ¿Ya tenemos otra vez la señal? Sí, bendiciones. Pueden preguntar. Padre, la hermana se acercó preguntando cuando uno sale a defender la familia, ¿por qué nos atacan diciendo la palabra que somos homofóbicos? ¿Puede explicar usted qué significa la palabra homofóbico? Muy bien, buena pregunta, hermana, bendiciones. Se va a ir al cielo por esa pregunta. Homofóbico significa que tiene fobia a los homosexuales, es decir, que insulta a los homosexuales, que margina a los homosexuales, que aplasta a los homosexuales. Eso significa homofóbico. Nosotros no somos homofóbicos. Nosotros no insultamos a los homosexuales. Nosotros no humillamos a los homosexuales. Por eso no es correcto tampoco lo que pasa en algunos programas cómicos, ¿no? Donde se ridiculiza al homosexual. No es correcto eso. Ahora, repito, hay que decir la verdad. Las relaciones homosexuales son antinaturales. Las relaciones homosexuales son pecado grave. Las relaciones homosexuales ofenden a Dios, hacen daño a la persona. Y todo eso, por si acaso, está en la palabra de Dios. Lean Génesis 19. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ahí se practicaba la homosexualidad. Decir eso no es ser homofóbico, es decir la verdad. Pero una forma de descalificar las marchas a favor del matrimonio, las marchas a favor de la vida, es decir, es una marcha de homofóbicos. Es una forma de etiquetar que tienen estos grupos para descalificar la defensa que se hace en favor de la vida, del matrimonio y la familia. ¿Otra pregunta más? Indican si es que los homosexuales se pueden salvar. Por supuesto, ya lo hemos dicho. Y sería bueno que, ¿por qué no? En algunas causas de canonización o beatificación, se ponga el caso de una persona homosexual que luchó por ser santo. Las personas homosexuales están llamadas a la santidad. Lo que está mal es la práctica de la homosexualidad, ¿de acuerdo? Que quede claro. Está mal las relaciones homosexuales. Por eso la iglesia dice que hay que acompañar a una persona homosexual para que viva correctamente su sexualidad. Yo les recomiendo que vean un programa hecho por un español que era ateo y que se ha convertido a la fe católica, que se llama Te puede pasar a ti. Porque ahí él hace un programa con personas que eran homosexuales, bisexuales, travestis, y se convirtieron. Y ahora viven limpiamente. Incluso hay casos de personas homosexuales que han reorientado su sexualidad y, podemos decir, han superado la homosexualidad. Pero todo eso no se dice porque no conviene. Todos estamos llamados a la santidad. Y en la iglesia tenemos todos los medios para ser santos. Les he dicho que hay un grupo de homosexuales católicos que viven limpiamente,
que muestran que sí se puede vivir limpiamente. Tenemos que confiar en la gracia. La gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos renueva. Así que todos están llamados a la santidad. ¿Otra pregunta más? Aquí hay una pregunta por el Facebook. Dice, ¿por qué es malo apoyar el orgullo gay o la agenda LGTB? Pregunta una mística, Ada María Gamarra. Yo no puedo apoyar marchas que difunden el pecado. No se puede apoyar marchas que promueven el desorden. No se puede aprobar marchas que promueven la inmoralidad. El mal nunca debe ser apoyado. Y no debemos apoyar grupos que difunden el mal, que son los grupos LGTB. Todo lo que es bueno hay que apoyarlo. Y hay que rechazar todo lo malo. Haz el bien y evita el mal. Es una máxima de la ética universal. Muy bien, pues creo que... Hay una Padre, preguntita más. dos preguntas. Sí, Mi nombre es Silvor Yalán Casquero, soy católico, sí. he tenido experiencias personales con Jesucristo y con la Virgen, pero también, como ser humano que soy, tengo algunas veces, no sé si llamarlas discrepancias, pero puntos de vista diferentes, ¿no? Por ejemplo, creo que la ciencia en algún momento demostrará, y tengo amigos que son gays, amigas que son lesbianas, los conozco desde niños. Yo a los 12 años sabía que había un amigo menor que yo, de 8 años, y ya veía sus conductas, y era de una persona que siempre para mí fue amor, ¿no? Y hasta ahora lo sigue siendo. Pero a lo que voy, o sea, de repente en algún momento la ciencia, así como ocurrió en los tiempos pasados que se dijo que Galileo Galilei, el mundo no era redondo y todo eso, puede volver a ocurrir ahora en este tiempo, ¿no? O sea, dejo esa posibilidad. Y lo otro, padre, lo que usted dice, ¿no? Que en el tema de que toda homosexualidad es mala y que siempre se debe apoyar. Entonces, yo saludo esa posición, pero también creo, por amigos que han dejado la Iglesia Católica, eso el abuso de los padres a los menores. Hablo de padres católicos, que ha sucedido en muchas iglesias, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ejemplo de la iglesia? O sea, ¿dónde está la bandera? Yo también concuerdo con usted en que el orgullo gay, bueno, es una marcha de ellos, que no hay que salvar, pero también creo que la Iglesia Católica necesita, ¿no? Este tipo de cosas, o sea, hoy sanciona, está pasando con el sodalicio acá en Perú, y no hay nada. Se fue a Italia la persona y no hay nada. Entonces, yo como católico digo, el padre de la iglesia está representando, está diciéndome eso, pero si veo que la realidad es distinta a lo que me predican, ¿qué hago? ¿Creo? ¿No creo? ¿No? Entonces, yo soy una persona de 51 años, ya tengo mi idea formada, pero lo digo en las nuevas generaciones. Gracias. Muchas gracias y agradezco tus dos preguntas, muy bien hechas. Número uno, el tema de la homosexualidad, el origen de la homosexualidad es complejo, muy complejo, porque biológicamente no hay nada que demostrar. Ya la ciencia ha demostrado que o eres XX o eres XY, o tienes cromosomas XX y eres mujer, o tienes cromosomas XY y eres varón. O sea, biológicamente está totalmente demostrado al 100%. El tema es el origen de la homosexualidad, y eso sí es misterioso. En ese sentido, hay que decir que uno no puede decir cuál es exactamente el origen de la homosexualidad. Hay muchas teorías. Está la cuestión también de que a veces, y esto muchas personas homosexuales lo dicen, no han tenido la presencia de un papá, ha faltado la figura paterna. Por eso qué importante es que los varones cumplan su misión de verdaderos padres. A veces ha ocurrido también casos dolorosos de abusos sexuales, casos de promiscuidad, se ha pervertido a los niños que no eran homosexuales,
haciéndoles ver pornografía homosexual. En fin, hay muchos factores. En ese sentido, estamos hablando de un misterio, el origen de la homosexualidad, un misterio. Con relación a lo segundo, agradezco tu pregunta porque yo estoy de acuerdo contigo. No se ha sancionado debidamente a quien fundó el sodalicio, y yo creo que debe ser sancionado, lo digo con claridad, y es una vergüenza que no se haya sancionado. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y también ha habido casos de impunidad. Otros casos sí, la Iglesia ha actuado rápidamente, pero también quisiera aclarar algo. Yo he sido rector del Seminario de Santo Toribio durante 5 años, y había una indicación clara de la Santa Sede de no permitir el ingreso de personas homosexuales a los seminarios. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que se presentan como pedofilia no ha sido pedofilia, ha sido homosexualidad. Se ha permitido la ordenación de varones con orientaciones homosexuales y, desgraciadamente, contra las indicaciones de la Iglesia, llegaron al sacramento del orden, y luego hemos tenido escándalos donde no ha sido tanto con niños, sino con jóvenes, con lo cual no es un caso de pedofilia, que es gravísimo, sino también un caso de homosexualidad, que también es grave. Entonces, eso también quisiera aclarar. Muchos de los casos de pedofilia en realidad no han sido pedofilia, han sido casos de sacerdotes homosexuales que no han debido ordenarse, y ahí está la responsabilidad de los obispos y de los rectores de los seminarios, y han permitido la ordenación de personas que nunca debieron ordenarse. Por lo tanto, tiene que haber una mayor selección de los candidatos a los seminarios. También concuerdo contigo que en algunos lugares no se ha aplicado como debería aplicarse las penas a aquellos sacerdotes que han delinquido y han cometido estos pecados gravísimos. Pero todo empieza por la mala selección de los candidatos. Sí. Listo, padre. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle Sí, muchas gracias. Agradecerle su presencia y siempre su colaboración para esta parroquia y para el Decanato 1. Muy agradecido, que Dios nos siga bendiciendo. Más bien, si usted nos da la bendición final y la oración, la bendición, Sí. por favor. Voy a hacer una pequeña oración. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Para mí la parroquia San Francisco Solano es siempre motivo de recuerdo. Cuando recién me ordenaron sacerdote, estuve ayudando unos meses al padre Miguelón, recién ordenadito. Me acuerdo que ahí fueron mis primeras confesiones, las primeras misas que yo celebraba. Saludo a todas las parroquias del Decanato 1, que el Señor Todopoderoso les bendiga, les proteja, que Jesús, José y María cuide a sus familias, que sus hogares reflejen siempre el hogar de Nazaret, y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, ánimo en Jesús, José y María, bendiciones, y a evangelizar a tiempo y a destiempo.